cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido. Solo una voz, solo una voz. Bienvenidos a Arpegios, una propuesta que llega desde la Universidad Nacional de Villa María para compartir música de nuevos compositores, egresados de su casa. Hoy música de cámara, de la mano de David Rodríguez. Solo una voz, solo una voz. Solo una voz. Hermoso, ¿verdad? Estábamos escuchando un fragmento apenas del trabajo final de grado de David Rodríguez. David Rodríguez, que se está acercando. ¿Cómo te va, David? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, qué suerte que pudiste llegarte para compartir tu música. Sí, un gusto, la verdad. ¿Cómo se llama tu trabajo final? Teoría de conjuntos. Pero ahí, ¿qué tiene que ver ese nombre con la música? Explícame, por favor. La matemática viene. Bueno, un poco la idea tiene que ver con los grupos instrumentales, ¿no? Es un juego de palabras aludiendo a esa rama de la matemática, pero que en la música también usamos las mismas palabras y muchas veces tienen que ver con las mismas cosas, Con ¿no? los mismos conceptos. Claro, solamente que aplicados en diferentes situaciones, pero por ejemplo, si nos remitimos a la teoría de conjuntos de matemática, hay diversos tipos de conjuntos y vemos algunos que son como más estandarizados que otros. Por ejemplo, en los números, bueno, el de los números naturales, los enteros y qué sé yo. Y hay conjuntos que tienen que ver ya con fórmulas más elaboradas. Más complejas. Que son un poco más difíciles de entender y de abordar. De entender cómo se relacionan o cómo se vinculan
esos distintos elementos dentro de un conjunto. Claro, claro. Por ejemplo, bueno, el conjunto de los números primos es un conjunto un poquito más difícil de abordar en la matemática. A mí me gusta un poco también el tema, por eso lo remito también. Pero entonces no es un grupo que sea igual que el de los números enteros, igual de fácil. Y con ese tipo de grupos a nivel musical es con lo que yo trabajé, o al menos considero una analogía válida, el hecho de trasladar un tipo de grupo un poco más complejo, más difícil por ahí de abordar, más raro, menos no tan frecuente. habitual. O sea que las agrupaciones que forman parte, digamos, que interpretan las distintas obras de tu trabajo final de grado, no son agrupaciones orgánicos comunes. Son comunes, no son estandarizados, es lo que Claro. yo hablé con más abundantemente, ¿no? No son grupos estandarizados, sino que son, sobre todo a nivel instrumental, grupos que combinan instrumentos poco frecuentes. Claro. Bueno, mira, sí. Yo Sí. digo, seguimos hablando después de tu Sí, trabajo, sí. porque Bueno. antes me gustaría que me contaras un poco cómo se inicia o cómo despierta tu vocación musical. ¿En tu casa había ambiente musical? Bueno, en mi casa sí, a mi mamá le gusta mucho la música. Mi mamá se recibió de profesora de piano, pero prácticamente nunca ejerció como música porque se dedicó a la psicología y bueno, trabajó de eso toda su vida, pero siempre fue como una amante de la música. ¿Y les contagió a ustedes? Y nos contagió mucho, ¿no? Siempre hubo mucha música en nuestra casa, música infantil y sobre todo también yo considero que es muy importante el hecho de que hubo siempre un piano acústico en la casa que solamente levantás la tapa y ya podés tocar. Y estuvo siempre para eso, digamos, no era el piano de adorno para poner portarretratos, sino que era un piano que desde muy chico tuvimos la posibilidad de experimentar, con tocar, eso. jugar con el piano. Sí. ¿Fue tu primer instrumento el piano? Y sí, digamos que sí, porque además, bueno, desde chicos también, en general, era como una norma familiar, que íbamos a unas clases de música, a una especie de academia. Cuando decís era norma familiar, es que, digamos, a ustedes los estimulaban para que fueran, o No, era como sí, parte de las actividades. Van a la escuela y van a música. Claro, nos mandaban, digamos, al que le gustaba y se sentía cómodo, seguía. Al que no le gustaba, por ejemplo, mi hermana, el caso de mi hermana más chica, no es que no le gustaba, pero se sentía más feliz haciendo otras cosas. Con los deportes o con otro tipo de actividades. Y bueno, a ella se le abrió una puerta en la música y después sola se fue para otro lado. Como que a todos nos abrían esa puerta, así que mandándonos a clases sobre todo de piano, pero en una academia también un poco particular, porque tenían como una orientación pedagógica interesante. Claro, interesante, bien pensada para niños. Bien. Y ¿recordás algunas de las primeras canciones que aprendiste a tocar en el piano? Por más que no la puedas tocar ahora. Sí, el gato y el ratón. Bueno, esa fue... ¿En una despensa? Claro. En una despensa, un ratón entró. Para aprender la escala. Claro, para aprender la escala eso. Y después ya cuando llegabas a un nivel ya que consideramos como pro en la academia esa, era Rosamunda, que es una de Schubert, es una parte de una ópera de Schubert. Ajá. Y con las dos manos. Claro, ella es a cuatro manos, es con las dos manos y es... ¿La profesora te acompañaba haciendo cuatro manos? Porque se podía tocar a cuatro manos, pero había una parte interesante que era que ya empezaban a sonar armonías por tu propia cuenta, digamos, armonías más completas, y entonces te sentías como que... ¿Cuántos años tenías, David, cuando llegó Rosamunda? Y Rosamunda, no, habrán sido como a los 9 años, 8 o 9 años, sí. Muy bien. Ya arrancamos yendo a esa academia más o menos a los 6, 7. Y después, bueno, como que no fue una cosa tampoco así que fuimos para siempre ahí, sino que después yo cambié. Después empecé a ir a la Escuela de Música de San Juan, que vendría a ser... Bien, bueno, sí, claro, no lo dijimos, pero la tonadita te delata. David viene de San Juan. Después de todo ese tránsito en tu querida provincia, te viniste a Villa María. Sí.
a estudiar en la universidad. Sí, sí, me vine acá a la carrera específicamente. Bueno, entonces en el próximo bloque vamos a compartir sobre la vida académica de David y un poco más de su música, sus referentes, qué músicos le gustaban y le atraían y por supuesto más sobre su trabajo final de grado. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz, solo una voz, solo una voz. Seguimos conversando con David Rodríguez, que está compartiendo su música, música que forma parte del trabajo final de grado, Teoría de Conjuntos. Un poco raro el nombre, ya explicamos por qué y vamos a seguir hablando de eso. Pero antes, me gustaría, David, que me contaras un poco sobre por qué decidiste venirte a estudiar a Villa María. Bueno, un poco la decisión tuvo mucha influencia de que mi hermano ya estaba acá estudiando en la carrera y como que tenía buenos comentarios y en general, bueno, yo seguí estudiando música durante toda la secundaria. Hice un trayecto con el violín ahí, después lo dejé. Y la verdad que me interesó mucho el tema de la música popular. Y bueno, ya con la experiencia y la situación de que mi hermano estaba acá viviendo y estudiando, como que me terminé de definir y me vine para acá, un poco buscando eso también, porque en la escuela de música, si bien habían cosas que me gustaban mucho, la orientación era sobre todo clásica. Claro. De hecho, el profesor que más me marcó en la escuela de música de San Juan, que se llamaba Horacio Lavés, se llama Horacio Lavés. La escuela de música es una escuela provincial en San Juan. Es una escuela que depende de la Universidad Nacional, Ajá. pero vendría a ser, a nivel preuniversitario, es lo más parecido al Conservatorio de Córdoba, porque tiene como 3 ciclos, una parte para niños, uno preuniversitario que es para los que están en edad de secundario y ya una parte universitaria. Lo que yo hice fue el preuniversitario y que no lo completé, pero digamos que este profe, el que más me influenció de alguna manera, fue Horacio y es como el que más estaba más para el lado de la música popular de todos los otros, entre todos los profes, ¿no? Y entre todas las cosas que veíamos, que era un profe de armonía que por ahí veíamos los corales de Bach y todo, y de vez en cuando decían, y acá se armó una armonía muy Bill Evans, por ejemplo. Algo de jazz. Entonces nos metía y nos tiraba algunos datos un poco rebeldones para ese ámbito, ¿no? Porque en general era música clásica y cuando vos tocabas algo así más de la onda popular, contexto, te preguntaban qué es eso, qué estás haciendo. Como que no formaba parte del mundo musical que se proponía. Claro. Sí, sí. Así que bueno, un poco buscando un poco más de esa otra música es que también me terminé de definir por venirme para acá, ¿no? Hablábamos de tus influencias y vos decías que desde chico habías escuchado música, mucha música infantil en tu entorno familiar. ¿Alguien en particular? ¿Te acordás de alguna canción de tu infancia? Sí, estaba pensando mucho que en realidad la música infantil, y justamente hablando con vos, que sos como una referente en eso, justamente yo pensaba que es una gran influencia. Es más, muchas veces más importante que muchas otras músicas que actualmente escuchamos y disfrutamos, que también son lindas. Y esa primera música, digamos, en la etapa... claro. La música en esa primera etapa de la vida es determinante también, ¿no? En los gustos musicales. En mi casa había mucho María Elena Walsh, había mucho Ruidos y Ruiditos de Judith Koski. Y yo decía, bueno, pensando ya más grande, ¿por qué me gustan tanto cosas medio raras como la escala hexatonal o, bueno, determinados tipos de armonía? Y recabando, digamos, en las músicas infantiles que escuchaba, estaba también todo eso, ¿no? Me acuerdo una de Judith Koski que decía: Mojarrita, Rita no aprendió a nadar. Tararán, tararariraram. Tararararairararairararai.
Después solo transportaba. Claro, y creo que lo hace con agua solamente, Sí, o sea, con un mucha... acompañamiento de, digamos, tímbrico, pero sin trabajar demasiado una orquestación. Sí, es sí, sutil, muy sutil el trabajo de Judith. Sí, con muchos soniditos y cosas también, mucho de tímbrica no convencional, que es un poco lo que yo vos después también desarrollaste. Sí. Y escalas y cosas que no son tan comunes o son para el oído desprevenido, son como medio raras o medio complejas. Pero en esa instancia se asimilan como algo lindo, digamos, y algo... Natural. Y bueno, y después María Elena Walsh también, nos sabíamos de memoria casi todas sus... Yo te voy a aprovechar, porque ya que tenés la guitarra, alguna de María Elena Walsh quiero escuchar. Sí, estaba pensando en una que es, creo que se llama La calle del gato que pesca, en una versión un poco lloreada por lloro brasileño. Porque la versión original es como un twist. Sí, es medio twist. Yo la pasé a lloro porque también, bueno, pensando en las influencias, el lloro para mi trabajo final fue también una influencia importante. Ajá, ¿la música brasilera en general o el lloro en general y el lloro en particular también. Y bueno, y pensando como en todas estas cosas, se me ocurrió versionarla un poco a manera de lloro. Vale, entonces, vamos con un pedacito, ¿no? Un pedacito, David. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y se escapa a la gente que anda distraída. El gato bandido con caña y anzuelo le pesca el sombrero y ¿lo ves o no lo ves? Al gato que ves ahí, sentado en su ventanilla, ahí, sentado en su ventanilla. Muy lindo, o sea que ya desde chico te gustaba versionar, no hacerlo tal cual era. Sí, bueno, en la versión esta la hice un poco más ahora de grande, pero sí, siempre... Algo siempre personal hay jugar, que poner. Sí. Y también jugabas con tus compañeros en la facultad, haciendo música. Sí. Porque así como se te ve muy serio, muy compuesto, yo te he visto tocando, por ejemplo, con José Azócar, un compañero sanjuanino. ¿Se conocían de antes? Y como que la familia sí, pero él es bastante, se va a enojar capaz si digo esto. Es un poco más grande que yo. Unos años. Sí, serán unos 4 o 5 años nomás. En su momento, cuando somos chicos, era bastante, ahora no, ahora somos de la misma generación. Claro. Pero nos conocían, nuestros padres se conocían y sobre todo mi hermano era de la misma edad que el hermano de él. Pero yo prácticamente a él en San Juan no lo vi nunca. O sea, sabía quién era, conocía un poco su familia, pero no... Y se encontraron acá estudiando lo mismo y empezaron a compartir su música. Compartimos música y con él la verdad que también. Yo cuando hablo de referentes, mi trabajo final, por ahí he sido un poco injusto porque he nombrado como a los famosos. Y en realidad todo el ambiente que se generó acá en la universidad ha sido quizás hasta de más referentes que... Más influencia, de mayor influencia que referentes por ahí famosos, ¿no? Y con José compartimos mucho tiempo, tuvimos un grupo de rock y, por ejemplo, algunas cosas que a mí me gusta hacer en la música, que es usar compases raros y armar como texturas aditivas en las que se vayan añadiendo pedacitos y se va mezclando todo y se va armando como una amalgama con métricas por ahí no tan comunes. A él también le gustaba mucho y él era como el líder de la banda y bueno, nos proponía. Mira, yo te digo que vamos a hacer una pausa para que afines la guitarra y aunque sea un pedacito de los temas que compartiste, porque yo los tengo muy presentes en el tránsito de su vida universitaria. ¿Sí? Bueno. En el próximo bloque seguimos escuchando más música de David Rodríguez, aquí, en Finales que son comienzos. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz.
Estamos escuchando parte de la grabación del trabajo final de grado de David. ¿Todo el proceso de grabación fue interesante? ¿Fue complicado armar tantas agrupaciones distintas? Y la verdad que sí, fue un proceso largo y complejo, con muchos momentos, muy enriquecedor, digamos, porque la verdad que uno aprende mucho en ese hacer y en ese... como que se pone también un poco en el rol de producir, claro, que no es un rol fácil y que por ahí, en mi caso, yo no tenía mucha experiencia tampoco, pero coordinar con tantos grupos... Con tanta gente. Y con mucha gente, sí, es una tarea ardua, pero bueno, fue muy lindo también y gratificante. ¿Quienes te acompañaron tocando son compañeros tuyos de la facultad? Sí, la mayoría. Digamos que fueron básicamente 4 grupos. También tuve por ahí como la suerte de poder trabajar con el ensamble que dirige Luis Nani. Claro. El ensamble de aquí de la universidad. El ensamble de la universidad, que es un grupo instrumental que tiene como dos subgrupos, digamos. A veces se juntan. La primera experiencia juntándolos fue con mi tesis, justamente, porque tiene un grupo de vientos y un grupo de cuerdas. Y bueno, yo hice una parte de mi tesis para el grupo de vientos, otra parte para un grupo mixto que tenía cuerdas con vientos. Y bueno, y los otros 2 grupos, porque fueron 4 en total, fueron agrupaciones más chicas como que armé yo con algunos compañeros. Pero bueno, los más complicados, que eran los más grandes, tuve la suerte de que son grupos estables que ya estaban funcionando y que no todo el tema del ensayo dependía de mi organización, sino que bueno, ya contaba con una mano de parte de Luis y del grupo para poder trabajar con ellos. Entonces dedicaron gran parte del trabajo que el grupo hace en el año para hacer mi tesis, lo cual, bueno, estoy muy agradecido y la verdad que fue no es una posibilidad tan frecuente poder tener a disposición un grupo tan grande de gente. Claro. Me habías prometido algo de alguna de las canciones o un fragmentito en que sea de las que compartías con José. Con José Azócar. Tu compañero, digamos, de facultad. Sí, ahí desafiné un poco la guitarra porque es la estética que a él le gusta. Y bueno, él también es una influencia muy importante en mi vida, en mi carrera. Y elegí un fragmentito, voy a tocar, de una canción que se llama I Am Kramer, que está en 5, al menos el riff principal está en 5, y es otra cosa de las que a mí me gustan y de las que yo hice en mi tesis, fue usar esos compases raros, digamos, de 5 tiempos. Aunque mezcla en una parte, vuelve al 4/4 tradicional del rock and roll, ¿no? Pero el riff principal es este. Bueno, más o menos. A él le sale un poco mejor, pero bueno, la verdad que fue el haber compartido la experiencia de ese grupo fue también muy enriquecedor. ¿Cómo se llamaba el grupo? Calcevitos. Calcevitos. Bueno, multiinstrumentista, David. Toca la guitarra, toca el piano, toca la viola, toca el violín. Instrumento que se ponga adelante. Más o menos, sí, no, tampoco tanto. Bueno, yo te invito ahora a que nos compartas otro tema más de tu trabajo final, ¿puede ser? Bueno. ¿Sí? Mientras David se prepara para compartir su música, nosotros nos estamos despidiendo hasta una próxima edición de Arpegios Finales, que son comienzos, esta propuesta que se desarrolla desde la Universidad Nacional de Villa María, aquí en la licenciatura en Composición Musical, con orientación en música popular.